Si requieres más información para tu proyecto, contáctanos a través del enlace que está en la descripción de este video. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Hablemos de Acero, donde buscamos compartir experiencias y opiniones acerca de la industria y la construcción en México. Hoy nos acompaña alguien con una sólida trayectoria en promoción económica, atracción de inversión extranjera y desarrollo industrial. A lo largo de su carrera ha trabajado en posiciones estratégicas vinculadas al comercio exterior y la promoción internacional, lo que le ha dado una visión integral de cómo México compite en el escenario global. Hoy, desde AMPIP, lidera la agenda del sector en un momento clave para el país, marcado por el fenómeno de la relocalización productiva y una demanda histórica de infraestructura industrial. Bajo su dirección, AMPIP ha impulsado iniciativas en materia de sostenibilidad, mejores prácticas, planeación estratégica y vinculación con autoridades y organismos internacionales, considerando a los parques industriales como una pieza crítica en el crecimiento económico y en la cadena de valor de la manufactura global. En un entorno donde la infraestructura, la energía, la logística y el talento definen la competitividad, está al frente de una conversación que no es solo inmobiliaria, es estratégica para el futuro industrial de México. Claudia Esteves, directora general de AMPIP. Bienvenida a nuestro podcast. Muchísimas gracias, Claudio. Gracias por la invitación. Qué bonita presentación. Gracias, pues no es para menos, es un placer tenerte aquí con nosotros y me gustaría comenzar hablando de tu trayectoria que cruza promoción internacional, banca de desarrollo y ahora estás al frente de una de las asociaciones más importantes de este país como es la AMPIP. ¿Cómo ha influido tu experiencia en Banconext, ProMéxico, en tu enfoque para impulsar la competitividad en los parques industriales de México? Te agradezco muchísimo la pregunta y que me des la oportunidad de hacer un repaso en mi vida. La verdad es que 20 años en Bancomext lo que me dieron fue digamos, un conocimiento de cómo México podía abrirse al mundo, pero también era una época muy distinta, en donde hacemos muchas actividades de promoción. Surge ProMéxico después, 11 años estuve ahí, los 11 años de vida de ProMéxico, yo estuve ahí también, y me tocó además en ambas instituciones poder estar en Alemania, en Italia, también en Veracruz como estado, entonces me tocó ver la oferta, la demanda, pero cuando me tocó ver la parte del crédito entendí cómo muchas empresas exportadoras tienen el producto, tienen la idea, pero no tienen los recursos suficientes para poder desarrollar un producto con éxito en el exterior. Y luego la otra parte, que es la atracción de inversiones, y entonces ves a las empresas que quieren venir a México, localizarse, y para nosotros en esa época era muy fácil decirle al Estado, oye, ¿dónde nos ubicamos? Y curiosamente la vida me llevó a estar ahora a cargo de AMPIP, cosa que agradezco porque ha sido para mí un aprendizaje muy grande. Y estar en la cuna de la infraestructura inmobiliaria industrial, estar en el lugar en donde llegan las empresas, en donde sucede la manufactura en México, es importantísimo. Y eso es justamente la responsabilidad que tenemos ahora. Imagínate que en los estados en donde están los parques industriales ocurre el 98% del PIB manufacturero de México. Es como una realidad que tenemos que trabajar justo con una enorme responsabilidad y con proveedores responsables, con desarrolladores responsables y sobre todo siempre buscando la tendencia futura. Pues la verdad es que está súper interesante y precisamente hablando de esa demanda de espacio, de esa importancia que tiene la AMPIP con ese 98% de la manufactura dentro de esos parques industriales, en los últimos años la expansión industrial ha sido histórica con tasas de ocupación al 98% hasta hace 3 años. O sea, la verdad que se vive un momento de oro, ¿no? Vamos a decirlo así, en los parques industriales. Pero, ¿qué indicadores o tendencias están monitoreando para anticipar los ciclos de crecimiento? Luego parece que el nearshoring pasó, se oyó mucho, luego pues la llegada de otros factores externos. Pero, ¿cómo ves tú o qué tendencias están en crecimiento o desaceleración en el mercado de los parques industriales? Es decir, ¿cómo lo estás viendo tú? Mira, hemos sido un sector muy beneficiado
por las coyunturas en general. Y déjame regresar un poco a lo que comentabas. Hablemos de 2018, cuando Trump llega por primera vez al poder y le declara la guerra comercial a China. Y es ahí cuando nace el nearshoring, realmente, porque es cuando las empresas americanas que se habían ido a China, sobre todo cuando China entra a la OMC en 2001, perdón aquí el recorrido histórico, cuando China entra a la OMC, muchas empresas americanas deciden irse a China a manufacturar por la mano de obra barata, por muchas condiciones de costos sobre todo. Solo que con tantos años después no contaban con muchas pérdidas, sobre todo intelectuales y muchas pérdidas de marca y muchas... De tecnología e innovación, ¿no? 100%. Y entonces, ¿qué pasa? Trump decide declarar esa guerra, empiezan a regresar esas empresas y se da ese fenómeno. Por eso es nearshoring, acercarte a tu cliente, ¿no? Y sobre todo evitar vulnerabilidades. Y casualmente empezamos a ver este crecimiento, esta ocupación tan grande, sobre todo 2020, 2021. Bueno, vulnerabilidades acentuadas por la pandemia. Justo a eso iba. O sea, después viene la pandemia, que entonces empiezan los conflictos, el canal de Suez, pero luego además todo este rompimiento a las cadenas de suministro, y luego resulta que empiezan a crecer esas empresas que tenían de alguna manera un inventario acostumbrado a para sus procesos productivos y tienen que incrementarlo. Sí, era todo just in time. Entonces... Ya era just in time, just in sequence, y entonces empiezan a hacer una renta de más naves y más metros y más espacios y más bodegas, pero luego se acentuó el comercio electrónico porque no podíamos salir de casa. Claro. Y entonces empieza más bodegas. Los más, macro hubs, todo lo que ha venido después. Y entonces es un incremento. Mira, para nosotros en el sector una medida muy importante es la absorción neta, que son los millones de metros cuadrados nuevos que rentas en un periodo determinado. Y normalmente en México tú veías un promedio de 2 millones de metros cuadrados anuales. Eso era como se movía el mercado, con una tasa de disponibilidad 6-7%, y eso es lo que más o menos se manejaba como sano. Viene este fenómeno y empiezas a ver un crecimiento en la absorción, que quiere decir que de 2 millones en 2019 pasamos a 5 millones en 2024, ¿no? O sea, es más del 100%. Exacto, 150 de hecho, es una locura. Y entonces, ¿qué pasa? Que empiezan a ocuparse todas esas naves que estaban construidas, más esos espacios que estaban por construir. Y lo que dice mucho, lo que te dice mucho el sector, es que evidentemente, pues tienes que construir con una velocidad a la que no estabas acostumbrado. Empezamos a ver fenómenos, Claudio, muy interesantes, porque era rentar el espacio cuando ni siquiera estaba construido. Claro. O sea, la tierra. Básicamente era la promesa de la nave que venía ahí, ¿no? Y entonces, claro, esa sobredemanda hace que sea el sector inmobiliario pues más resiliente de una época muy complicada. Y luego a esto agregamos otros fenómenos. Por supuesto, la invasión rusa-Ucrania, que hace que en esta zona de Europa del Este pues también se genera un poco de incertidumbre, aunado al nearshoring y esta necesidad de acercarse al cliente, y entonces vemos empresas suecas, italianas, francesas, muy pocas españolas, pero sobre todo alemanas, francesas, en fin, esta zona cercana, que tenían sus procesos productivos en Polonia, en Chequia, en Eslovaquia, y que al final integraban productos para mandarlo a Estados Unidos y deciden que mejor cierran ahí porque además está complicado y se vienen para acá. Y entonces veías fenómenos interesantísimos. Tú veías un trimestre o un semestre con muchísimas europeas muebleras, y luego veías otro trimestre con muchas japonesas automotrices, y otro trimestre. Era una locura, fenómenos que en mi vida, en mis 30 y tantos años de carrera, había visto tan marcados y tan claros, ¿no? Padrísimo. Sí, sí, sí. Y entonces, claro, hoy el mercado bajó, y perdóname todo este antecedente No, larguísimo. es bueno tenerlo para saber de dónde venimos, ¿no? Pero entonces, llegamos evidentemente a un tope, se acaba la pandemia,
se acaba el nearshoring, o sea, sí llegó, pero tampoco es que estemos hoy en un momento, en una condición de nearshoring, estamos en una condición de relocalización de cadenas, que ya no es lo mismo, ¿no? Y entonces venimos en un proceso en donde se frena un poco esa absorción, porque además vuelve a entrar Trump al poder y empieza la guerra arancelaria y empieza también una incertidumbre en el mercado, que quiere decir que muchas empresas no están seguras si irse a Estados Unidos, si irse a México o dónde será mejor, ¿no? Sí. Eh, Y entonces eso hace que se pausen, que es... Se pausan proyectos, pero esa es la buena noticia, has dado en la clave porque no se cancelan, No, se pausan. Es empezar a entender cuáles son esas nuevas condiciones de mercado sobre las cuales hay que trabajar. sí, y trabajar más al día, ¿no? O sea, la realidad es que ahora mismo vamos a un momento de actualidad en lo que yo veo es una inversión de una fábrica, de un parque industrial o de una nave industrial, no se hace para los 2 años que le queden a un presidente en Estados Unidos, o se hace más allá, ¿no? O sea, Justo. Es bien importante esto que has comentado. Los parques industriales no se hacen en un tiempo o para un corto plazo. Se hacen pensando en el largo plazo que va de la mano con las inversiones productivas. Ninguna empresa viene a México para quedarse 5 años, viene por 20, por 30. Entonces va más allá de periodos presidenciales de Estados Unidos, de México y de quien sea. Y esto hace que evidentemente pues tengas que entender esos procesos. Y nos pasa mucho el tiempo que tardas en hacer el parque, luego el tiempo que tardas en llenar el parque, ¿no? Y entonces vienen temas de energía, el tren de cargas, pero agua, pero el consumo, pero, ¿no? Y entonces empiezas a ver todos esos fenómenos bien interesantes. sí, no, está claro. Claudia, AMPIP está colaborando activamente con el Plan México para impulsar la creación de nuevos parques industriales y traer inversión al país. Esa es una realidad. Pero, ¿cuáles son, y me agarro de lo que acabas de decir, los principales retos regulatorios a nivel de agua, energía y, digamos, elementos que siguen friccionando el sector? ¿Y cómo podemos superarlos estratégicamente? ¿Cómo ayudamos a México para que supere esos factores? Porque yo voy a la AMPIP y escucho, es que no hay energía, es que no hay agua. Son los dos grandes tótems que se escuchan, ¿no? Es que mira, justamente toda esta historia que te conté, este movimiento de mercado tan fuerte, en donde hubo esta gran absorción de metros cuadrados, trajo consigo la necesidad de reponer esa infraestructura, porque evidentemente necesitas también una salud de mercado, necesitas un porcentaje de disponibilidad sano con una potencial capacidad de absorción, porque de otra manera los precios, que no mencioné eso, pero ocurrió en esa época de pandemia, de pronto veías unos precios Nunca vistos. nunca vistos, o sea, de 6 a 13 dólares, o sea, era como impresionante, ¿no? Y eso no es sano para ningún sector y para ningún mercado. Necesitas mantener. Se crea lo que es una burbuja, que Sí. podría ser un tema a largo plazo. Entonces trajo consigo esta necesidad de construir más parques. Empezamos a ver, normalmente AMPIP tenía identificados 6 parques, 8 parques en un año que se estaban construyendo y de pronto empezaron 40, 70. Hoy tenemos 103 nuevos parques industriales. En construcción. En construcción. 477 en operación y en AMPIP tenemos el 95% de lo que existe en México. Wow. Y entonces imagínate que de pronto con 103 parques en construcción y empezamos a platicar con el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum y esa necesidad de crear infraestructura y nos decían precisamente necesitamos reponer infraestructura y entonces, bueno, se juntaron, dicen por ahí, el hambre con las ganas de comer. Y entonces ha sido una alianza muy afortunada. Nos comprometimos con ellos a darles los 100 parques del Plan México. En este momento hemos entregado 20. Es decir, estos 100 parques están ubicados en 53 municipios del país. Ya entregamos 20 que justamente en unos días vamos a hacer un reconocimiento a los desarrolladores que lo hicieron, que significa una inversión de poco más de 800 millones de dólares. Y que evidentemente, y es importante esto, el parque industrial,
cuando entra en operación es porque tiene al primer inquilino adentro. Porque si no lo tiene, no es un parque, no está en operación. Es decir, tenemos todavía Es un área semi-urbanizada, ¿no? fraccionada tal vez, pero no está no es un parque en operación. Y esto es muy importante porque de pronto puede haber anuncios de el parque industrial en Santo no sé qué, y entonces ves que es un área sola, que es lo que en México llamamos un elefante blanco el día de mañana. Entonces evitamos mucho esto. Tiene que estar ocupado, tiene que haber un inquilino dentro para que esté. ¿Por qué? Porque de otra manera no puedes garantizar, y voy a la segunda parte de tu pregunta, no puedes garantizar el suministro de servicios. La diferencia de un parque industrial contra el resto de áreas o de un montón de bodegas juntas tiene que ver justamente con el hecho de que existe un administrador y que existe un desarrollador previamente que se encargaron de que todos los servicios estuvieran ahí. Agua, energía, gas, las comunicaciones, las salidas, los desniveles, los puentes. Y no hablamos del agua de tu casa, ni el gas de tu casa, ni la luz de tu casa. Son potencias que pueden variar en función de quién se vaya a instalar allí. Correcto. Necesidades de agua que pueden variar en función de la industria que se instale. Correcto, porque todos los procesos productivos tienen distintas necesidades. Lo cierto es que vivimos en un país y vamos a empezar a hablar de energía, si te parece, que ha tenido una deficiencia en la inversión en infraestructura, sobre todo de transmisión, que nos ha llevado a que los desarrolladores de parques industriales, cuando hacen un parque y necesitan una cantidad determinada de kVA, deban de invertir en esa infraestructura de transmisión o en las obras de refuerzo. Y eso quiere decir que cuando va el desarrollador y le dice al parque, necesito X cantidad de kVA, le dice a CFE o SENACE le digan, bueno, sí, pero me haces esta obra de refuerzo, o inviertes esto, o me pones la subestación, o aumentamos la capacidad de tal o cual forma. Y muchos evidentemente lo hacen, muchos no pueden hacerlo porque son inversiones muy grandes. Una milla de transmisión es $1 millón de dólares. Tienes que ceder. Que además después lo cedes, ¿no? Entonces no es una inversión, es un gasto. Es un gasto. Sí, no se queda en tu patrimonio. Pero al final del día, Claudio, lo cierto es que aún con esto se desarrollan los parques porque al final, bueno, pues es una forma de echarlo a andar. Entonces depende dónde. México es muy grande, es un territorio enorme, y la problemática que tú tienes en el sexy Monterrey, porque es el estado, Nuevo León es el estado más sexy del momento, sí, contra lo que puedas tener en un estado como Querétaro, que tiene más disponibilidad energética y entonces una mayor tendencia a poner... O Mexicali, que hace mucho calor. Claro. Entonces tienes otras alternativas. Dependiendo de eso es como se hace. ¿Qué hicimos con el gobierno federal? Hacerle una tabla de consumos y que podríamos necesitar. Para los 477 parques que tenemos hoy en construcción, tenemos una capacidad instalada de 13,200 megawatts. Para los 103 parques que tenemos en construcción, estamos 2,434 megawatts adicionales. Y entonces le hicimos y le explicamos el famoso tren de cargas, que es, vamos por partes. No es que voy a usar todo, sino conforme se va llenando el parque. Y entonces en un mercado sexy como Monterrey, a lo mejor el parque se va a llenar en 7 años, pero en un mercado menos sexy, para no mencionar nombres, pues se puede tardar 15. Y eso es el tiempo que te tardas en ocupar esa capacidad o esa disponibilidad energética, y porque va dependiendo mucho de los procesos productivos. Entonces es todo un tema que se tiene siempre que analizar y que ir regionalizando y sí, cada caso es un mundo, ¿no? Totalmente. O sea, esa es una realidad, y cada desarrollador, incluso hay desarrolladores que, aun teniendo varios parques en el país, los tienen en diferentes estados y tienen que actuar de forma totalmente distinta y con problemáticas distintas. Porque tiene que ver, por supuesto, con los recursos naturales, que en México son muy abundantes, afortunadamente. Eso sí. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros en AMPIP? Buscar, por un lado, establecer esos elementos, esos criterios que de política pública pudiéramos necesitar para pues ayudar en
temas normativos a que los parques industriales sean considerados precisamente como la casa de la manufactura, la logística en México, y por ende necesitemos particularidades a resolver, como es el famoso tren de cargas, como es esta necesidad de inversión o gasto en infraestructura que con mucho gusto se hace de la mano, pero entonces necesitamos pues respeto a los KBAs, digamos una atención a los casos que tenemos y hemos logrado unas cosas de verdad impresionantes y solventar muchísimos casos que gracias a las autoridades, al gobierno de México, pues lo hemos hecho mucho. La apertura que hoy tiene el gobierno federal es La verdad, sí. muy buena. El segundo reto, ese energía era o es lo que más nos duele, pero el agua es el segundo gran dolor. Y más con la reforma a la ley de aguas nacionales y bueno, en general a la normativa que ocupa en los parques, y en este caso pues acabamos de entregar a Conagua unas peticiones para el reglamento y que tiene que ver precisamente con la posibilidad de entender cómo funcionan los parques en términos de reasignación de derechos, en términos de cambio de uso de agua, por supuesto todas las normas aplicables. Todos los parques industriales tienen plantas de tratamiento, todos cuidan el manejo del agua, todos captan agua de lluvia, todos la reutilizan. Entonces, de alguna manera son espacios hechos pensando en la sostenibilidad de México, en el ahorro, en que las empresas que operan ahí puedan trabajar y convivir de una manera sana en todos los aspectos, ¿no? Muchas veces apoyan a la renovación de la línea de 100%. tuberías, saneamiento. O sea, que un parque industrial se establezca es muy positivo para toda la red. O sea, Y sobre todo porque no es un búnker de cemento que llega y se pone ahí, perdón, de acero, que llega y se pone ahí, sino es al final del día es un espacio que se inserta en la comunidad para trabajar en torno a la comunidad. y se convierte en un polo de desarrollo. Eso es así. O sea, porque Total. no es la industria que llega, también es todo el auxiliar y los empleos y mejoras que crea en la zona. Así es. Lo que siempre dicen de, se va a abrir una fábrica que va a crear 100 empleos directos y 1.500 indirectos. Pues es todo lo que trae esa población. Claro. Y todo al final el desarrollo que puede generar, como bien lo dices, en la comunidad, porque es la contratación de talento, el traer nuevas carreras a las universidades, porque las empresas que llegan y se instalan ahí requieren de un talento especializado, ¿no? Que es uno de Y los... se convierten en escuelas. O sea, lo hemos hablado con varios invitados previamente en el podcast y las empresas en México actúan mucho como formadores de grandes profesionales. 100%. Entonces, 100%. Que además es famoso México y la mano de obra mexicana por su gran capacidad técnica, por su resistencia al cambio, y eso es gracias a todas esas empresas que han confiado en México y que hoy pues siguen desarrollando talento. y agarrándome de ahí, las empresas que confían en México, que vienen a invertir, relocalización productiva, que hemos hablado de ello, pues se ha convertido en uno de los motores, ¿no?, claves de este país. Y desde tu perspectiva, aparte del sexy Monterrey, ¿qué segmentos o regiones del país tienen mayor potencial de crecimiento pensando en la próxima década? O sea, está el sexy Monterrey, pero creo que hay otras zonas del país que se van a desarrollar también. Totalmente. Mira, naturalmente no podemos cambiar la vocación que tiene México, la vocación productiva, el talento desarrollado. Y sin duda, una de nuestras grandes e históricas relaciones tiene que ver con Estados Unidos, el comercio con Estados Unidos, la inversión de Estados Unidos. Y entonces eso hace que la franja de la frontera norte pues sea la más sexy. O sea, es lo primero, ¿no? Déjame además decirte que en AMPIP estamos cumpliendo 40 años. Y AMPIP nace en Chihuahua, cuando empiezan en Ciudad Juárez las maquiladoras en los años 80, y entonces se ve esa necesidad de establecer espacios en donde puedan convivir las distintas bodegas y de crear servicios. Redes, Se nacen los parques industriales. Y entonces, evidentemente, la franja norte siempre va a ser, sin duda, lo más demandado.
Y luego viene una segunda, vamos literal de norte a sur, viene una segunda zona que se ha desarrollado mucho, que es todo el Bajío de México, ¿no? El Bajío y Centro-Occidente. Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes, incluimos aquí el occidente con Jalisco, Querétaro, toda esta franja que ha crecido muchísimo y que han sabido hacer muy bien las cosas, porque además han desarrollado mucho talento de manufactura avanzada y tiene una particularidad, tiene grandes regiones asiáticas dentro del Bajío y grandes regiones europeas dentro del Bajío. Han entendido las distintas culturas y han logrado realmente aprovechar los distintos tratados de libre comercio de México y las distintas condiciones que tenemos. De ahí, si vamos hacia abajo en el mapa, como normalmente lo vemos la zona centro del país, que precisamente en estos años recientes ha tenido un incremento enorme. Toda la zona metropolitana, Ciudad de México, Estado de México, pero sobre todo para logística, porque han llegado aquí las grandes empresas de comercio electrónico, han llegado empresas que empiezan a crear ahora estos parques industriales verticales en donde vienen todo este suministro de productos y servicios al área metropolitana del país, ¿no? Tal vez incluido aquí un poquito Hidalgo, un poquito, ¿no? Sí. Esta zona, digamos, este centro, si marcamos un círculo en México. Y bueno, pues tenemos una zona sureste en México que no necesariamente tenemos que hacer industrial, porque además es muy rica en recursos naturales. Es de donde sale nuestra carne, nuestra fruta, nuestros productos. Ahí incluyo a lo mejor algunos estados de la costa del Pacífico, como Sinaloa. O sea, son estados enormemente ricos en productos naturales. Sector primario. Sector primario, entonces tampoco los tenemos que convertir en industria. También aunque hay polos de desarrollo en Mérida, por ejemplo, se está Mérida ha sido un caso muy interesante, sí, Claudio, porque Mérida se ha desarrollado debido a este transporte que tiene con la costa este de Estados Unidos a partir del puerto, que hace que empiecen a desarrollarse parques industriales ahí, precisamente que no necesitan tampoco gran manufactura avanzada, sino manufactura básica, o incluso solo un tema de logística y distribución, y se va todo y se va a ampliar el puerto de Progreso, se va a hacer la vía de carga de Progreso a Mérida, se va a hacer las estaciones de carga del Tren Maya. Un corredor industrial interesante. Muy interesante. Y eso va a traer además también pues crecimiento hacia toda esa península, no necesariamente solo en temas de turismo, sino en temas en donde podamos crecer mucho más y eso nos da siempre mucho gusto. Todos queremos que México crezca. Sí, la verdad es que sí. Por cierto, felicidades por los 40 años de AMPIP. Gracias. Esperemos que estemos aquí dentro de 40 años más celebrando los 80. Mira, vamos de 10 en 10 por ahora. Hablemos de sostenibilidad. AMPIP tiene iniciativas muy encomiables en niveles de mejores prácticas y enfoques en tener parques y empresas socialmente responsables con el medio ambiente. ¿Cómo están transformándose los parques industriales para responder a las demandas actuales en temas de sostenibilidad, empresas globales que vienen a instalarse con unos estándares muy altos? ¿Y qué papel jugamos los proveedores también en este panorama tan interesante que tenemos en el país? Fíjate que todos los parques en realidad bajo el modelo como están construidos necesitan cumplir esos estándares de sostenibilidad ambientales, sociales y por supuesto de gobernanza corporativa para poder recibir a las empresas de clase mundial. Mientras más global es la empresa que recibes, pues más exigente es en esos requisitos de sostenibilidad. Y hablamos no solo en temas ambientales, si me permites empezar por ahí, que quiere decir toda esta infraestructura del parque, el tener áreas verdes, el tener pues el manejo adecuado del agua, el manejo adecuado de los recursos, sino además desde sus procesos constructivos, en utilizar un acero responsable, innovador, que tenga realmente una aportación importante en términos de descarbonización. Pero hablamos también en temas de responsabilidad social, que el parque tenga una
un área donde los empleados puedan comer, un espacio donde puedan, por ejemplo, los camiones que llegan a entregar cosas y que puedan tener un área en donde asearse, en donde comer algo, en donde descansar un poco antes de volverse ahí, en donde las personas importan, ¿no? Que decíamos hace rato, pues no es un búnker ahí de acero en donde no entras, sino es un espacio con mucha seguridad, que es uno de los elementos que caracterizan a los parques, pero en donde además las personas importan y eso ayuda con todos los elementos de sostenibilidad alrededor. Hay una enorme responsabilidad por las diferentes empresas que pueden estar, los diferentes procesos productivos, del manejo de residuos, por ejemplo. Correcto. Todo lo que generan estas empresas, ¿qué haces con eso? ¿Cómo lo conviertes, no? ¿Cómo haces para que el parque luzca siempre ordenado, limpio, sostenible? Y eso hace que atraigas esas empresas globales. Por eso en los parques industriales normalmente ves más empresas, digamos, extranjeras, confían en ese proceso porque llegan, no conocen México, no saben por dónde ir, no saben por dónde Sí, empezar. entrar a un parque es garantía. Es garantía. En tal manera, o sea, que tú ya sabes que, oye, pues es como cuando vienes a México por primera vez y te rentas un departamento y ya sabes que más o menos la comunidad, oye, pues va a tener servicio de recogida de basuras, tal. Incluso hay parques que hasta están abriendo guarderías infantiles, ¿verdad? De cara Claro. a las mujeres que son mamás. Justo, el tema de género. Mira, son los parques que dicen, no hay una estación de bomberos cerca, yo dono el espacio para que el municipio la ponga aquí. Oye, no hay una guardería cerca, pues yo dono el espacio para que venga el servicio de seguridad social que corresponda. Transporte incluso que pone. Transporte de las personas. Bueno, reparan áreas verdes del municipio y donan espacios. Todos hacen una acción. Nosotros tenemos un reporte de responsabilidad social en donde gracias porque De Acero siempre ha Muchas participado gracias. Es un placer. con acciones muy, muy bonitas, muy motivadoras y que hoy son requisitos, ¿sabes? Las empresas que vienen y se instalan, lo primero que te preguntan es ¿y qué hacen los parques en materia de sostenibilidad? Y luego vemos también muchos temas relacionados al manejo en sí de la empresa, del corporativo, si hay equidad de género, por ejemplo, en sus grupos directivos, o si tienen algún tipo de, digamos, programas de inclusión. Hoy hay que estar en todo, de hecho. Sí, la verdad es que sí. Y hay muchos programas, empresas que tienen incluso fundaciones. Nosotros en las plantas que tenemos Fundación de Acero, que hacemos trabajo con las comunidades precisamente orientado a eso. Y me consta que también hay una función social de la mayoría de las empresas que se instalan en esos parques, Sí. que hacen que las comunidades sean mejores. Te voy a contar una experiencia personal. Vengo de San Luis Potosí la semana pasada y estábamos en un parque, había una fábrica y de repente yo digo, el material que estamos mandando no es como para construir una fábrica, es como para construir un hotel. Y pues dice, es que tenemos muchos visitantes extranjeros o gente de otras zonas del país que pues para que estén cerca de la planta, para que estén bien, les estamos haciendo un hotel de nuestra propia empresa cerca de la planta para que tengan todos los servicios y aparte todas las cocinas, por ejemplo, son la gente que está en las cocinas son de comunidades alrededor que saben cocinar, que saben de la comida de San Luis. O sea, es lo que te digo, son espacios que se insertan en las comunidades y que favorecen las comunidades. Por eso es que han crecido tanto. La verdad que sí, la verdad que sí. Actualmente también me gustaría hablar del tema de seguridad. Has dicho que es un tema muy relevante para las empresas. Me consta, porque nosotros vendemos la reja forte y cercamos parques, y me consta que es un tema. ¿Te preguntan mucho cuando vienen las empresas? ¿Preguntan mucho? Todo el tiempo es lo primero. Porque claramente, y no podemos ocultar tampoco que México tiene algunos temas de seguridad sobre los cuales hay siempre que abordar y que trabajar. Lo que hicimos en AMPIP fue crear el programa Parque Industrial Seguro, que pudiéramos garantizar la seguridad dentro del parque. Aunque fuera del parque, no podíamos nosotros hacer nada y sobre todo donde más están
vulnerables las empresas es en el transporte de mercancías, en las carreteras, ¿no? Pero bueno, ahí sale de nuestro control. Lo que hicimos fue dentro del parque crear un estándar que tiene 286 criterios en 10 distintos estándares y que te califican muchas variables que pueden afectar la seguridad en un parque. Y hablamos, por supuesto, desde las personas que entran y salen, los camiones que entran y salen, los productos, en fin, toda una serie. Hay parques, tú hablabas ahora de estas rejas, pero hay parques que no tienen ni una barda perimetral, por ejemplo, o hay parques que la mitad del parque está de un lado de la autopista y la otra mitad del otro lado de la autopista. ¿Cómo generas esa seguridad? ¿Cómo haces esos controles? Y entonces empezamos a crear este modelo a partir de CityPath, que CityPath surge en Estados Unidos como obligatorio para las empresas que comercian con Estados Unidos, que precisamente a partir de la caída de las Torres Gemelas establecen protocolos de seguridad para el transporte de mercancías. Y entonces empiezan a crear esto. México lo adopta a través del programa de operador económico autorizado y nosotros tomamos lo mejor de CityPath, lo mejor de OEA, lo mejor de las normas ISO y creamos un estándar, un programa en donde podemos ayudar. Es un manual, literalmente, es un libro, o sea, para implementar y luego se revisa y se obtiene una certificación. Justamente. Que justamente te dice cómo llevar tus controles, cómo llevar tus registros, qué no debes de hacer, qué debes de cuidar. Y ha sido realmente muy interesante porque podemos presumir con las empresas esto. Qué bueno. Para terminar, que sé que tienes una agenda muy ocupada, precisamente por liderar una organización como AMPIP, para ti esto implica articular esfuerzos entre el sector privado, el gobierno y otros stakeholders como nosotros, por ejemplo. Viendo hacia el 2030, por ejemplo, se habla mucho del 2030, ¿cuál es tu visión para el ecosistema de parques industriales en México y qué papel deben jugar las asociaciones como AMPIP para consolidar esa visión que queremos del México del futuro? Uy, qué pregunta más Sí, ¿verdad? al final, porque esto sí implica Es la guinda siempre que una buscamos. bolita mágica aquí. Sí. Mira, 2030 está a la vuelta y en 2030 nosotros siempre nos propusimos como meta en nuestro mapa de ruta nacional de parques industriales poder conseguir que el 100% de los parques industriales de AMPIP tuvieran conciencia sobre los temas de sostenibilidad, de seguridad, y todos estos elementos de los que hemos hablado, la necesidad de hacer una infraestructura sana conforme a un mercado que hoy se rige por una relación bilateral que nos va a seguir marcando el camino. Es un matrimonio indisoluble. Escuchaba el otro día a una persona que escribe en El Financiero y vino a dar una charla, y es lo que dice, es un matrimonio indisoluble, por geográficamente no puedes separarte. Ni poniéndonos todos No. a remar al mismo tiempo lograríamos separarnos. Y entonces tenemos que verlo bien y de buenas, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo mejor? Y eso, de alguna manera, creo que la visión siempre nos va a determinar con lo que pasa en Washington, con lo que está pasando con las empresas americanas. Hoy 44% de los inquilinos en los parques son americanos. Son de Estados Unidos, pues. Y eso significa que nuestra prioridad pues sigue siendo Estados Unidos. Así que traemos en este momento con el nuevo presidente de la AMPIP, el nuevo consejo directivo, una agenda mucho más marcada a determinar, ayudar, establecer las mejores condiciones para lograr una mejor competitividad, no solo de los parques industriales, que han demostrado una alta competitividad y ser un ejemplo en América Latina, pero también una competitividad de México, de las empresas. Es trabajar de la mano, de codo con gobierno, de codo con el resto, digamos, de las empresas que hoy trabajan alrededor, como son ustedes, nuestra membresía, pero también con los inquilinos de los parques industriales. Entender hacia dónde quieren ir, qué necesitan que hagamos para que estén dadas las condiciones y puedan venir a México. Y no estoy hablando necesariamente de que vengan empresas nuevas a invertir. Estoy hablando de las que están aquí, se queden felices y que puedan crecer y puedan tener un mercado más seguro
Y eso no necesariamente tiene que ver solo con infraestructura, aunque puede ser siempre optimizando costos, asegurando suministros, pero estoy hablando sobre todo de trabajar de la mano en una conciencia mucho más romántica que se llama México, ¿no? Correcto. Pues la verdad es que es una idea que me encanta. Nosotros estaremos siempre al lado de la ANPIP. Es un placer ser miembro, ser inquilino de muchos de los dueños de parques industriales que están en la asociación, y trabajaremos juntos para que esa visión romántica que es México se consolide y sigamos mejorando como país y como industria, ¿no? Esa es la realidad. Claudia, ha sido un auténtico placer tenerte aquí. Igualmente. A toda nuestra audiencia, muchas gracias por vernos. Os recordamos que estamos en todas nuestras redes sociales, como es X, Instagram, Facebook, LinkedIn y nuestra página web de acero.com. También en los enlaces dejaremos la página de ANPIP para que quien quiera explorarla o quiera ponerse en contacto con ellos pueda. Claro. Y nos vemos en el siguiente episodio. Si requieres más información para tu proyecto, contáctanos a través del enlace que está en la descripción de este video.